Es el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 22 y vamos a considerar en esta ocasión el pasaje que comienza en el versículo 15 hasta el final del capítulo 22. Y leemos en la Escritura Isaías 22:15. Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojará de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Una de las tentaciones más insidiosas y sutiles que ha afrontado la Iglesia cristiana a lo largo de toda su andadura en esta tierra es la de descansar en soluciones políticas para lo que son esencialmente problemas espirituales. Esto lo hemos visto en multitud de momentos de la historia. Lo vemos, por ejemplo, al comienzo mismo de la era cristiana, cuando ese emperador Constantino aparentemente se convierte a la fe cristiana, y en ese momento la Iglesia deja de ser perseguida por los paganos y viene a constituirse una alianza entre el Estado romano y la Iglesia cristiana. Es muy curioso cómo con el siguiente emperador, Teodosio, es la Iglesia la que comienza a perseguir a los paganos. Esto es la historia de la Iglesia. De haber sido perseguida, la Iglesia pasa a perseguir. ¿Dónde está la explicación? En parte la encontramos en esa confianza que no debe ponerse en la política para solucionar problemas que son espirituales. Si una persona no conoce al Señor, ¿cómo puede vivir como cristiana? ¿Cómo podemos esperar que las personas que no conocen al Señor vivan de acuerdo a lo que enseña la fe cristiana? Y esto lo vemos incluso en los momentos que para algunos de nosotros serían los mejores momentos de la historia de la Iglesia. Hablo, como algunos de vosotros sabéis, ¿no? Evidentemente de los puritanos, el gran movimiento puritano. Para mí no hay realmente en toda la historia de la Iglesia una espiritualidad como la que nos presentan los puritanos. Hay muchas cosas que podemos dejar de hacer, pero siempre os animamos a que miréis esa literatura puritana, esa herencia evangélica que no tiene punto de comparación con ninguna otra. Y sin embargo, cuando vemos lo que es la Inglaterra de los puritanos, vemos cómo hay esa confianza excesiva en la política, como si esa política pudiera solucionar los problemas espirituales por los que atraviesa la Iglesia. Es un tema en sí mismo fascinante. Y esto es justamente lo que un pasaje como este nos está trayendo. Este pasaje, si os dais cuenta, nos está hablando de dos políticos, Sebna e Eliaquim, en los que el pueblo de Dios, Judá, pone su confianza.
Esto es realmente lo que Isaías está haciendo constantemente en esta parte de su profecía con respecto a Judá. Lo hemos visto en el reinado de Ahaz, en primer lugar, y lo estamos viendo ahora en estos políticos que son ministros en la corte del siguiente rey, de Ezequías. Vemos cómo estos hombres, que nosotros hoy en día llamaríamos el ministro de Hacienda, realmente son representativos de todo el pueblo de Dios. Es muy interesante, sabéis que esta parte de Isaías estamos viendo cómo Dios es un Dios soberano sobre las naciones, cómo Dios habla a todas las naciones, y en este capítulo 22 en particular está hablando a su propio pueblo, a la nación de Judá. Y vemos cómo Dios se dirige en general de una manera colectiva a las naciones, en particular de Judá. Está hablando de ese pecado que hoy en día hemos identificado como ese pecado sistémico, es decir, que el pecado no es simplemente una cosa individual mía que yo cometo contra Dios o contra mi prójimo, sino que hay estructuras de pecado que están incrustadas en la propia sociedad, y esto se ve muy claramente en las denuncias que hacen los profetas veterotestamentarios, los profetas del Antiguo Testamento. Isaías no es una excepción a esa regla, y vemos como aquí está denunciando ese pecado sistémico del pueblo de Dios en su momento, y como estábamos viendo recientemente, ese pecado es un pecado fácilmente identificable. Aquella gente está viviendo simplemente para el aquí y el ahora, está viviendo para el hedonismo, está viviendo simplemente para satisfacerse a sí mismo, y de parte de Dios hay esa denuncia de ese pecado que impregna a toda Judá. Pero notadlo que este pasaje también habla a individuos en particular, está hablando a Sebna en concreto, y también se está refiriendo aquí a Eliakim, estos funcionarios fundamentales en el reino de Ezequías. Si miráis en capítulos importantes de la profecía, como es el capítulo 36 de Isaías y 37, en esa gran crisis que va a enfrentar Judá con la invasión asiria, cuando los asirios llegan hasta las mismas puertas de Jerusalén, si leéis con atención ahí veréis que son estos dos mismos políticos los que están representando al rey Ezequías como sus enviados, como sus embajadores delante de los asirios, y vemos esa inversión, ¿no? Sebna era el primero y pasa a ser el segundo representante, y por tanto nos está diciendo la palabra de Dios de que hay también una referencia personal de parte de Dios. Dios no simplemente habla a las naciones en general, no simplemente habla del pecado en general, sino que habla de tu pecado, que habla de mi pecado. La palabra de Dios no solamente tiene que ver con la gente en general, sino tiene que ver contigo en particular. Y vemos, por tanto, en estos políticos un llamamiento que Dios nos está haciendo para que nosotros examinemos nuestras vidas. Es muy curioso, ¿no?, como muchas veces achacamos, ¿no?, a nuestros políticos de un signo o de otro todos los males que nos afligen como sociedad, ¿no? Decimos, es que estos políticos, si tuviéramos quizás otros, pero la reflexión que trae un pasaje como este, que nos suscita un pasaje como el que estamos considerando en esta mañana, es algo que puede resultar perturbador para tu vida y para la mía, porque muchas veces estos políticos simplemente reflejan cómo somos nosotros. ¿Qué es Sebna? ¿Qué es Eliakim? Vamos a verlo. Son representantes del pueblo de Judá. Es fácil, ¿no? Y sabéis cómo la Escritura nos advierte constantemente a no juzgar. Levantamos el dedo, ¿no? Decimos, es que pero somos nosotros. Representan al pueblo. Y los defectos, los errores que podamos ver en ellos también son los nuestros. Por eso necesitamos esa gran humildad para darnos cuenta de que yo también soy, como se nos dice la Escritura, ese hombre. Yo también soy ese hombre pecador. Y, por tanto, vemos en este caso como constantemente está aconteciendo el profeta Isaías esa relevancia extraordinaria que tiene la palabra de Dios para nuestros propios días. Y, por tanto, se nos está llamando a que podamos mirar a estos políticos de entonces y podamos ver, como dice en el libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol.
Sebna. Sebna o la política a mi propio servicio. Sebna o la política como la manera en la que yo me sirvo a mí mismo. Muy interesante, ¿no? Si alguna vez tenéis ese privilegio de estar en la Jerusalén terrenal, la mejor visión que hay de la Jerusalén terrenal es la que se obtiene desde el Monte de los Olivos. Hay otra forma de ver Jerusalén, pero ninguna como esa. Se contempla, como acabamos justamente de cantar en el Salmo 125, esos montes que rodean la ciudad de Jerusalén, pues bien, se contempla perfectamente. ¿Por qué digo esto? Porque de aquí Sebna se destaca, y es Dios el que lo dice, que estaba muy preocupado por su propio sepulcro. Versículo 16, labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. ¿Sabéis? Desde el Monte de los Olivos, cuando miras a Jerusalén, lo primero que te llama la atención es que esa loma, que sube de Jerusalén y que llamamos el Monte de los Olivos, está plagada de sepulcros. Es realmente sorprendente. El cementerio está justo enfrente de la ciudad. Todos aquellos que tienen una cierta prominencia o la tenían entonces cuando esos sepulcros fueron labrados en esa peña, querían ser enterrados en esa loma, contemplando la ciudad de Jerusalén. Y Dios denuncia a este Sebna por ese deseo de perpetuar su nombre después de su propia muerte por medio de ese sepulcro. Esto es lo que realmente le interesa. Sabemos que esto es una de las características de la antigüedad, ¿no es verdad? Y que está mostrando, ¿no? El monumento más extraordinario, una de las 7 maravillas del mundo, ¿cuáles son las pirámides de Egipto? Pero ¿sabéis lo que son? Las pirámides son simplemente tumbas. Estos faraones, ¿qué quieren? Pues después de la muerte, seguir figurando en el pensamiento de todos aquellos que puedan contemplar sus monumentos funerarios. Ese deseo, ¿no? de que podamos continuar después de nuestra propia muerte. Ese es el deseo del corazón de Sebna y, sin embargo, Dios trae un juicio sobre esa vanidad, sobre ese egoísmo que caracteriza su servicio a Dios y al pueblo de Judá. He aquí que Jehová, versículo 17, te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu. Monte abajo, ¿quieres tener la tumba en el monte? Pues monte abajo vas a ser expulsado como una bola por tierra extensa, y allí morirás, y allí estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Esos carros, ¿no? Que también nuevamente otra característica de la antigüedad, ¿no? Esos carros que mostraban el prestigio de aquel que los llevaba, ¿no? Como hoy podríamos hablar de coches de alta gama, ¿no? Está mostrando el que lo tiene, ¿no? Ese prestigio, ¿no? Mirad qué coche me puedo permitir, ¿no? Ese carro. No hay carro como el carro de Sebna. Realmente es un carro de tu gloria. Sin embargo, en ese carro es donde te van a llevar al cautiverio. Ese carro no va a ser para tu gloria, sino para tu vergüenza. Oh, vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Es ese orgullo, es esa vanidad, ese servirte a ti mismo, lo que va a estar detrás de tu propia caída. Eso es lo que aquí está denunciando la palabra del Señor. Y, por tanto, ay de nosotros si tomamos este tipo de ejemplos. Ay de nosotros si ponemos nuestros ojos en buscar nuestro propio engrandecimiento como el fin de nuestra propia existencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos acaso para llamar la atención sobre nosotros mismos? ¿Para hacernos un nombre en este mundo? O más bien, deberíamos estar aquí para servir a Dios y a nuestro prójimo, sin un interés ulterior. Esa es la realidad que aquí se nos está trayendo. Y se nos está diciendo que esto es algo vergonzoso a los ojos de Dios. El buscar esto es algo que trae el juicio de Dios.
lo trajo sobre Sebna. El pueblo mismo pudo ver esa realidad de ese juicio y es lo que la palabra de Dios nos dice. ¡Ay de nosotros! Si queremos, si el sentido de nuestra vida está solamente en esto que vemos en Sebna. Pero se nos presenta otro, ¿no es verdad? Eliakim. Sebna o la política a mi propio servicio o Eliakim o la incapacidad de la política. Eliakim o la incapacidad de la política. Sin duda alguna que hay políticos más confiables que otros. Eliakim, en comparación con Sebna, es una persona más confiable. De hecho, Dios mismo es el que nos dice aquí: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Será elevado a esa posición de gran honor en la corte del rey Ezequías. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es el tesorero, lo que estaba yo diciendo es que es el ministro de Hacienda, y en aquella época literalmente pues tenía una llave, ¿no? Una llave que le permitía pues tener acceso a los tesoros del rey, del reino, y pues el que decidía, de acuerdo a la voluntad del rey, el uso de esos fondos. Se requiere realmente de una gran capacidad para que te encomienden algo así, ¿no? Un tesorero, un ministro de Hacienda de un país, cualquier país, es una responsabilidad extraordinaria, y él llevaría esa llave, y esa llave sería una llave de honor, y además era el que sustituía a este Sebna. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que aunque en comparación con Sebna es un hombre mucho más confiable, sin embargo es un hombre que también tiene sus defectos. Y es muy curioso, ¿no?, cómo se nos presentan los defectos aquí. Yo creo que aquí tenemos igualmente una muestra extraordinaria de lo que es la pertinencia que tiene la Escritura para nosotros en todo momento y ocasión. Porque vemos que este hombre realmente es un hombre que Dios ha puesto en un momento adecuado con una gran bendición, y sin embargo hay una serie de defectos. Esto de entrada, dejadme que os diga, no debería sorprendernos. Mirad cómo se le llama aquí de la casa de David, y cuando pensamos en David, en el rey David, nos damos cuenta que incluso el rey David estuvo lleno de defectos. Hablamos de David, ¿y qué pensamos? Pensamos no solamente en su grandeza, en su gloria, pensamos sobre todo en ese corazón que era conforme al corazón de Dios, la gran característica del rey David. Pero cuando pensamos en David, también pensamos en sus grandes pecados. Y la Escritura no oculta. Esto hace que la Biblia sea realmente un testimonio extraordinario, porque no es simplemente una hagiografía, ¿no? Esa palabra simplemente significa una historia de santos, ¿no? Sabéis que muchas veces se escriben biografías de grandes hombres o mujeres que ha habido en este mundo, y se ocultan los defectos y solamente se pone delante de nosotros las virtudes de esa persona. Pero sabemos que eso no es real, que todo ser humano, excepto nuestro Señor Jesucristo, todo ser humano tiene virtudes y tiene también defectos. Y Eliakim los tiene igualmente. Y la Escritura quiere que nos demos cuenta de ellos. Realmente es una persona importante, y tanto es así que dice: lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, y los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Claro, un clavo, ¿para qué servía en la antigüedad? Pues es lo que llamamos hoy en día las perchas, ¿no? Las perchas, ¿para qué está una percha, no? ¿Para qué tenemos perchas, no? Bueno, pues las perchas son para colgar cosas, ¿no? Para eso valen. Entonces, claro, este Eliakim, pues van a colgar en él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, pero también los nietos. Fíjate, se está empezando a colgar cosas en ese clavo, hasta los vasos menores, todo lo que se pueda colgar ahí en ese clavo, y toda clase de jarros, todo lo que podamos encontrar, venga, a Eliakim.
En aquel día, versículo 25, dice Jehová de los ejércitos: el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Una percha, por muy bien que esté puesta, si empiezas a colgarle cosas, al final cede y se hunde. Esto es lo que encontramos que pasó con Eliaquín. Él era una persona que en sí mismo era más confiable que Sebna. Pero hay una tentación igualmente insidiosa que hoy en día llamamos el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Es simplemente que yo estoy en la política para favorecer a los más cercanos a mí, a mis familiares más cercanos, a los que hay un interés, ¿no?, cercano hacia ellos. Y al final, lo está diciendo aquí, todas esas personas que depositan su confianza en este Eliaquín hacen que ese mismo Eliaquín caiga. Se hunda bajo el peso de todos aquellos que se han apuntado a ese carro ganador. La incapacidad de la política. Es un aviso al pueblo. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿En los políticos? ¿Acaso van ellos a solucionar? Sí, hay muchos problemas. Si tan solo tuviéramos otros políticos, si tan solo estos políticos, hemos elegido a este político, vamos a ver si consigue todo lo que nosotros necesitamos. Pero ¿es esa realmente nuestra necesidad? Está diciendo el profeta Isaías: ¿os dais cuenta, oh pueblo de Dios? Está diciendo Dios por parte de Isaías de que no debéis poner vuestra confianza en un brazo de carne. ¿Quién la pondría? En Sebna. ¿Quién la pondría? Dice Dios finalmente en un Eliaquín. Hay una incapacidad. En comparación con Sebna, Eliaquín puede soportar una carga. Claro, hay un interés político genuino. El cristiano no huye del mundo. Estamos interesados y queremos que los mejores nos gobiernen. Pero ¿está puesta nuestra confianza en ellos hasta el punto de que su fracaso será también el nuestro? Es una tentación para la Iglesia. Cuando el puritanismo puso su confianza en la política, no solamente no funcionó, sino que fue un desdoro, un mal testimonio para la causa de Dios en Inglaterra. Demasiado apoyarse en el brazo de la carne y demasiado poco apoyarse en aquel en quien sí debemos hacerlo. ¿Quién es ese? Pues es aquel que se presenta aquí, como sabéis ya, después de tantas exposiciones de Isaías, como el centro mismo de esta profecía, nuestro Señor Jesucristo. Y donde se presenta, es obvio, donde se presenta bajo esa figura de Eliaquín. Por eso yo estaba diciendo antes lo de David, ¿no? Porque David, aunque tuvo muchos efectos, es figura de Cristo, apunta a Cristo. Eliaquín está apuntando a uno mucho más confiable que él, que es nuestro Señor Jesucristo. Isaías 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La primera pregunta que debemos hacernos, y siempre me gusta hacerla, pues en un sentido sirve para enseñarnos sobre cómo debemos manejar la Escritura, y esto me importa muchísimo porque es fundamental que lo podamos ver. ¿Por qué pensamos que se está aquí refiriendo a nuestro Señor Jesucristo? Pues hay dos razones
por las que claramente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo aquí, porque, como se suele decir, Isaías no da puntadas sin hilo. ¿Y qué está diciendo aquí? Notad exactamente las palabras que está diciendo, y es la forma en la que Isaías, de parte de Dios, nos está comunicando el mensaje central que sabéis que es la persona, la presentación de la persona del siervo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo vuelvo a recordar porque ha salido en algunas predicaciones, no en todas, sobre esta serie de Isaías. Isaías tiene esta manera, ¿no?, de tejer un tapiz, ¿no? Y hay palabras que aparecen en su profecía y que son como las claves para seguir esa construcción tan sutil y profunda de la presentación del Mesías. El hombro. Lo fundamental es que va a haber un niño que nos va a nacer, un hijo que nos va a ser dado por la gracia de Dios, y sabemos que ese es nuestro Señor Jesucristo, y la característica fundamental es que Dios va a poner el principado sobre sus hombros. El peso de la gloria de Dios, de la extensión del reino de Dios, descansa sobre la adorable y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo, sobre sus hombros. Como si dijera, lo pongo de otra manera, es como si la forma en que Isaías está construyendo su profecía. Ahora que leéis hombro, ¿cuándo he mencionado antes hombro? Y entonces pensamos, 9:6. Este Eliaquim no es un fin en sí mismo. David, el rey David, no era un fin en sí mismo. Todos los personajes que están representando en el Antiguo Testamento a Jesús no son un fin en sí mismo. No están apuntando a uno más glorioso, a Jesús, al Hijo de Dios encarnado. La Escritura busca fundamentalmente que podamos centrarnos siempre en Cristo Jesús. Lo demás palidece, lo demás no tiene importancia relativa en comparación con el hecho de hemos visto la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Y por supuesto, la prueba final de que esto es así es que, como sabéis, el Espíritu Santo que estaba en Isaías es el Espíritu Santo que también estaba con los profetas del Nuevo Testamento, con el apóstol Juan, al referirnos lo que el mismo Señor Jesucristo se aplica. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Quién escribe? Juan. ¿De parte de quién? De parte de Cristo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es el mismo Señor Jesucristo el que toma estas palabras de Isaías y las hace suyas. Yo soy aquel de quien habló Isaías. Yo soy aquel que de una manera muy pálida e imperfecta estaba reflejando Eliaquim. Yo soy ese que verdaderamente lleva la llave de David. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gloria del Señor Jesucristo mismo. Sí, hay palabras que lo reflejan quizás por encima de otras, en mi opinión, que muestran esa soberanía, porque realmente este pasaje está mostrando esas palabras de Isaías 22:22 que citan Apocalipsis 3:7, está mostrando esa soberanía absoluta de Cristo sobre toda realidad para la extensión de su reino y el bienestar de su iglesia. Son las palabras, de Juan 5:21.
Notad lo que dice. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La misma soberanía en la salvación que tiene el Padre, la tiene el Hijo. Exactamente igual. Porque el Padre, añade, a nadie juzga. ¿Cómo? Dios no es el juez de todo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El juicio. En el día del juicio final, compareceremos delante de nuestro Salvador. Esa es la gloria de este mensaje tan sorprendente. La palabra de Dios nos sorprende. ¿Quién será mi juez? ¡Oh, mi Salvador! Pero el juicio está en sus manos. Todo el juicio de Dios está en sus manos. Para que todos, y esa es la conclusión de Juan, honren al Hijo como honran al Padre. No hay palabra más clara acerca de la igualdad del Padre con el Hijo, y sabemos que también con el Espíritu Santo. Como se honra al Padre, se tiene que honrar al Hijo. No es como algunos representan, ¿no? Como si el Padre estuviera aquí en una altura y luego el Hijo es como un poco más inferior y el Espíritu Santo, por supuesto, ni se sabe, está en un tercer lugar. No, la Escritura habla de la igualdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo honran al Hijo? Tienen que honrar al Padre. Y dice el Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no honras a Cristo, y honrar a Cristo significa someterse a su soberanía, a su señorío. Decir, Señor, tú eres el Rey de mi vida. No eres simplemente mi Salvador, sino es aquel a quien me someto incondicionalmente. Toda mi vida está bajo tu señorío. Esa es la voluntad del Padre para con su Hijo Jesucristo. Por tanto, Cristo se nos está presentando aquí como aquel que es verdaderamente confiable. No es algo tremendo leer estas palabras a la luz de lo que ha sido Cristo Jesús para su Iglesia a lo largo de todos los tiempos, y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su Padre y será Padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y podemos pensar en todas las cargas que se estaban echando sobre aquel Eliaquín, colgarán en él toda la honra de su casa, de la casa de su padre, los hijos, los nietos, los vasos menores, desde las tazas, toda clase de jarros. A diferencia de Eliaquín, ese clavo no se va a desprender de la pared. Aunque ha llevado sobre sí el peso de la carga de todos los pecados de su Iglesia, todavía puedes llevar el peso de la tuya. Y puedes estar seguro de que ese clavo no se hundirá bajo el peso de tu propio pecado. Esa es la gloria de este Señor Jesucristo, es perfectamente confiable. ¿Habrá hombros como los del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son esos hombros del Señor Jesucristo? La descripción de Isaías es extraordinaria para nosotros porque nos hace ver la amplitud de la confianza que podemos poner en Él. Su nombre es admirable consejero. Necesitamos la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Como la del Señor Jesucristo. Es el mejor de los consejeros, la guía de la palabra de Dios. Vas a encontrar mejor libro para guiar tu vida que la palabra de Cristo Jesús, la Biblia, la Escritura. Es un Dios fuerte, es Dios mismo encarnado. ¿Quién te puede ayudar sino Dios? Es el Padre eterno, es aquel que desde siempre nos ha amado, es aquel que estuvo dispuesto a dejar la gloria del cielo para ser nuestro Salvador. Él nos recibe como un padre a sus hijos, es el príncipe de paz. Es aquel que por medio de la sangre de la cruz ha reconciliado a su Iglesia con Dios de una vez y para siempre. Es el que hace la paz. Solamente Él puede establecer la paz. Solo la sangre de Cristo Jesús
puede traer esa paz a tu conciencia y a la mía. Y por tanto, la fe cristiana es descansar en esta persona. Maldito el que confía en varón, pero bendito, el varón de carne, pero bendito es aquel que confía en Jehová. Es, como dijo el Señor Jesucristo mismo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Por muy grandes que sean tus pecados, tú puedes descansar en ese clavo que no se va a hundir, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En quién vas a confiar? Como iglesia, descansamos y confiamos solamente en esta persona del Señor Jesucristo. El reino de Cristo Jesús no es de este mundo. No hagamos nosotros como iglesia de este mundo nuestro reino. Nuestra confianza no puede estar puesta en aquellos que no pueden responder a las necesidades más profundas del ser humano. Buscamos lo mejor en todas las esferas de esta vida para la iglesia en este mundo, que los mejores puedan ser los que nos gobiernen. Oraremos por ellos, los apoyaremos en todo aquello que Dios demande de nosotros que debemos hacer. Pero nuestra confianza no puede estar en ninguna situación política cualquiera. Nuestra confianza está puesta solamente en el Señor Jesucristo. Él es el único que puede, por tanto, darnos ese sentido para nuestras vidas. ¿En quién estás tú confiando para tu vida? Si es solo en Cristo, entonces Dios te convoca a un cambio en tu forma de pensar, a un arrepentimiento. Eso es lo que necesita ese pueblo. Ese pueblo necesita darse cuenta que tiene que hacer una reorientación de su vida para centrarla en Dios. Ese es el problema. El problema no es que tenemos a Eliaquín y que hemos tenido a Sebna y fíjate qué malos y por definición estamos diciendo nosotros seríamos mejores que ellos. No. El problema es que tenemos como pueblo que reorientarnos en Dios mismo. Cristo es la revelación final de Dios y la confianza en nuestro Señor Jesucristo es el propósito de todas las cosas. ¿Qué es realmente este pasaje, finalmente? En realidad, ¿qué es este pasaje desde que Dios habló, sobre todo desde ese momento, ¿no? En el reinado de Acaz, ¿no? Aquel rey que era tan malvado en comparación con Ezequías? Y Ezequías, curioso, ¿no? Tenía estos siervos, unos mejores que otros, pero era un rey piadoso. Puede ser un rey bueno y sin embargo tener siervos que no son tan buenos. ¿Qué es lo que se nos está diciendo desde ese momento hasta ahora? Con el que está concluyendo esta visión, ¿no? Del valle de la visión, ¿no? Está hablando de su propio pueblo, de Judá. ¿Qué está diciendo aquí? Realmente es un estudio en la confianza. Un estudio en la confianza. De eso va este pasaje. Lo más profundo de tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? Realmente, ¿dónde estamos descansando? Y lo que el pasaje está diciendo, y Jeremías remacha, es que no es simplemente algo superficial de decir, oh, yo confío en el Señor, no. Mi vida, mis pensamientos, mi forma de actuar, busca estar moldeada por esa confianza en Cristo Jesús.
cifro toda mi esperanza en Él. En esta vida, en mi vida cotidiana, en mis relaciones y también a la hora de la muerte. Eso es lo que aquí se nos está diciendo. Nos está llamando a examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué vivimos? Para la pompa y la gloria de este mundo que pasa y que no queda, para llamar la atención sobre nosotros mismos. ¿O estamos viviendo en la confianza de aquel que vino a este mundo para glorificar a su Padre, para dar la gloria a su Padre, en el poder de ese Espíritu Santo que no da la atención, no llama la atención sobre él, sino sobre la persona del Señor Jesucristo mismo? ¿Dónde está nuestra confianza? Quiera Él que tú y yo podamos decir: yo descanso sobre sus hombros, los hombros del Señor Jesucristo, aquel que abre y nadie va a cerrar, aquel que si cierra nadie podrá abrir. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos decir: Él es mi única confianza. Amén.